estar acá con ustedes. Qué honor poder tener la oportunidad de compartir con ustedes de la palabra del Señor. Y gracias al Señor porque no estamos compartiendo de pronto un libro que a mí ya me haya interesado y que de pronto estamos compartiendo aquí un club de lectura. No, la palabra de Dios es la palabra de Dios y algo de lo que vamos a ver en la parábola del día de hoy, en los versículos del día de hoy, es que la palabra de Dios transforma. La palabra de Dios no es simplemente unas palabras que se dijeron alguna vez y quedaron escritas y ya, sino que tienen la autoridad y el respaldo del Dios creador de todas las cosas. Entonces le pido al Señor que hoy nos ayude a escuchar, a saber qué es lo que tiene que decir para nosotros, cómo va a transformar esta palabra en nuestra vida y que no sea solamente por algo que yo haya preparado de pronto, sino que sea porque realmente estemos conociendo la palabra del Señor y cada uno en sus vidas. Entonces, ahí detrás de este aviso de no haber comprado la licencia, tranquilos, dice el título de la prédica, dice el reino que cambia todo para siempre. Y va a ser la parábola del trigo y la cizaña, la semilla de mostaza y la levadura. ¿Listo? Está en el capítulo 13 de Mateo, si lo quieren ir buscando en sus Biblias para que lo tengamos ahí cuando lo leamos, tranquilos, con lo de las diapositivas. Y antes de leer, antes de ver diapositivas, antes de comenzar, quería hacerles una pregunta para que vayamos pensando en ella. Y la pregunta es, ¿alguna vez has tenido miedo de que algo te cambie por completo? Piénsalo bien. ¿Alguna vez has tenido miedo de que algo te cambie por completo? Hay muchas decisiones que tomamos importantes que cambian nuestra vida y es natural, dan miedo, ¿cierto? La decisión de tener un bebé, cambiar de trabajo, mudarse de pronto de casa, de barrio, de ciudad. Esas decisiones son tan importantes que estoy seguro que todos estamos de acuerdo que no las tomamos a la ligera, ¿cierto? Siempre miramos, investigamos, pensamos, consultamos y lo más importante o lo que quiero traer aquí en nuestra mente es que cuando tomamos una decisión difícil tenemos en cuenta que hayan garantías. ¿Qué es una garantía? La garantía es algo que nos va a asegurar, nos da una seguridad, ¿cierto? Y siempre buscamos qué garantías hay en esta decisión que voy a tomar. Necesito saber qué es lo que va a cambiar, quién va a hacer esos cambios, si esos cambios, puedes pasar a la siguiente, por favor. Si esos cambios los voy a poder lograr o la persona que me está diciendo que va a hacer esos cambios lo va a poder hacer. Y muy importante, aquí están las preguntas, ¿realmente quiero el resultado de ese cambio? Cuando yo me hago estas preguntas, pues tengo o encuentro unas garantías y yo ya puedo decir, bueno, listo, voy a tomar el riesgo, voy a tomar la decisión de dar el paso adelante, ¿cierto? Las garantías, esto es algo que a lo largo de toda la enseñanza es la palabra que usé para que recordemos las enseñanzas de cada una de las parábolas. Son garantías, tengan en cuenta esa palabra. Y para el día de hoy, pues quiero hablarte de un cambio más grande que cualquiera que pudimos haber imaginado cuando les hice la pregunta. Es un cambio más grande de lo que podemos imaginar y es el cambio que trae el reino de Dios. Y el Señor Jesús usó estas parábolas precisamente para explicar eso. El Señor, si nos fijamos en los evangelios, el tema del reino de Dios fue realmente algo que apasionaba al Señor Jesús, era algo de lo que hablaba constantemente. Y curiosamente en estas parábolas todas comienzan así: el reino de Dios es, o el reino de los cielos, el reino de los cielos es. Y algo muy importante que quisiera que recordaran por si de pronto no lo saben, y es, las parábolas eran confusas incluso para las personas que las escuchaban en su tiempo. Y veíamos hace 8 días en la prédica que eso era algo intencional, no eran confusas porque sí o porque no estuviera preparado, sino por el contrario, el Señor Jesús tenía una intención con ello. Para nosotros el día de hoy, ¿qué nos sirve mucho para entender esas parábolas? Ver el contexto, ¿sí? Si entendemos el contexto, podemos ir entendiendo a qué se estaba refiriendo la parábola, pero curiosamente también esta parábola, la del trigo y la cizaña, es una de las dos que el Señor Jesús da una explicación como súper desmenuzada.
Entonces también va a ser muy interesante ver eso, porque cuando leemos, vamos a leer ahorita los versículos, pero cuando las lee uno dice, uy, qué es lo que está diciendo aquí? Entonces, a modo rápido de contexto, pasa a la tercera, por favor. Así, déjala ahí. A modo rápido de contexto, el reino de Dios ha estado desde el principio. El Señor es el Rey, es el creador de todo. Y desde el principio nos creó a su imagen y semejanza. ¿Cuál era el propósito de eso? Reflejar al Rey de la creación. ¿Cuál fue el fracaso de la humanidad? No reflejar al Rey, no vivir bajo las leyes del reino de Dios, sino definir el bien y el mal de acuerdo a su propia opinión, su propio parecer. Y con eso, ¿qué trajo al mundo? Muerte, corrupción y algo de lo que vamos a ver. Pues al día de hoy, si vemos cómo es el estado del mundo, solo basta con estar un poquito en redes sociales y vemos cosas que uno dice, Dios mío, ¿por qué pasan estas cosas, cierto? Y una de las conclusiones a las que podemos llegar es que son las decisiones del ser humano los que lo han llevado allí, ¿cierto? Pero Dios fue muy claro también a través de su palabra, desde el Antiguo Testamento, expresó su deseo de rescatar a la humanidad. No, Dios no ocultó que el ser humano estaba mal, sino que proveyó una solución, un rescate. Y siempre desde el Antiguo Testamento, a pesar de que Jesús no había venido a este mundo, no había encarnado, Él ya les decía a su pueblo, hay una esperanza, va a haber un Salvador. Y los del Antiguo Testamento, increíblemente, pues mirando, sin haber llegado a Jesús, sin haberlo visto, pues tenían esa fe y esa confianza en que iba a venir un Salvador. Ahora nosotros miramos hacia atrás y sabemos que Jesús vino. Incluso algunos podrían decir, uy, la tenemos un poquito más fácil porque ya hay evidencias, ya hay muchas, está la palabra de Dios completa escrita. Pero en ese momento en que Jesús estaba allí diciendo las parábolas, precisamente Él estaba anunciando, el reino de los cielos se ha acercado. Y todo eso que dijo Dios en el Antiguo Testamento del reino de los cielos, del Salvador, ahora se cumplía y estaba presente delante de ellos en Jesús. Cuando Jesús decía que el reino de los cielos había venido, no les aclaraba que pertenecer al reino de los cielos no estaba condicionado a un nacimiento judío. No era porque nacieras en ese pueblo que el reino de los cielos venía a ti. De hecho, Él llamó la atención muchas veces al propio pueblo del Señor y a los líderes que tenían la palabra de Dios del momento, llamándoles la atención acerca de que también debían aceptar la invitación de Jesús. ¿Qué respuesta hubo de las personas en ese momento? No sé si recuerdan, había muchas personas que lo aceptaban, querían escuchar más, estaban muy interesadas en lo que estaba sucediendo, a pesar de que había cosas que no entendían. Otros, de plano, lo rechazaban, ¿cierto? Y esa es una de las, cuando leamos una parábola, es algo que debemos entender, y es que el Señor Jesús fue intencional en ocultar ciertas cosas de las parábolas, en términos sencillos. ¿Por qué? Porque cuando Él decía las cosas claras que pasaba, la gente lo quería matar. Él decía, soy el Hijo de Dios, y de una vez ya estaban agarrando piedras para matarlo. Y Él tenía un plan muy bien preparado, y por eso, también un tip, las parábolas, a medida que Jesús se va acercando al momento de su muerte, se van volviendo más, nosotros usamos hoy una palabra como picantes, como retadoras, ¿sí? Cada vez se van volviendo más directas, mostrando pues el propósito del Señor en sus parábolas. También que el Señor, porque ellos se preguntaban, bueno, ¿y Jesús por qué habló con parábolas también? Porque no era también de pronto un poco más claro. Las parábolas desde el Antiguo Testamento, hay un salmo, en el Salmo 78, hay una profecía muy bonita también que habla sobre las parábolas. No la voy a leer, simplemente ese salmo está contando la historia de Israel y de que Dios es fiel y de que el pueblo de Dios ha sido infiel y que Dios los va a rescatar porque no ha dejado de amarlos. En ese sentido, antes de comenzar a decir eso, los primeros versículos dicen, oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que digo, porque te hablaré por medio de una parábola, te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historias que hemos oído y conocido. Entonces el Señor Jesús aquí no dejó solamente para sus oyentes, sino para nosotros el día de hoy, cosas que estaban escondidas, pero que ahora, gracias por la guía de su Espíritu Santo, podemos conocer. Entonces, seamos como el Señor Jesús decía, una frase muy recurrentemente, que era el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿sí? Eso era
no como aquellos que ya tenían de plano un rechazo al Señor Jesús cuando Él decía algo, sino aquellos que estaban interesados en conocer al Señor Jesús. Curiosamente, también, si recuerdan quiénes eran los que aceptaban las enseñanzas del Señor Jesús, los líderes, los que conocían toda la palabra de Dios, generalmente, o el gran, pues tenemos un caso muy bonito que es el de Nicodemo, ¿no? Pero incluso él cuando se acercó a Jesús fue a escondidas para que como que no se dieran cuenta. Pero, ¿qué pasó después con Nicodemo? ¿Siguió escondiéndose? No, después podemos ver también la transformación que hizo el conocer a Jesús en su vida. Pero generalmente las personas que lo seguían, ¿quiénes eran? Los marginados, los pobres, los campesinos, las prostitutas, aquellos que eran rechazados por todos, encontraban una esperanza y una libertad en el Señor Jesús. Y con la parábola del trigo y la cizaña, pasa por favor la cuarta, la siguiente, sí, que son las que vamos a ver hoy, tienen una particularidad. Son 3 parábolas, pero el Señor Jesús decide decirlas, las dice en público, las multitudes lo escuchan, pero luego los discípulos se acercan y le dicen, venga, no entendimos a qué se refería con esta parábola, por favor explíquenla. Y el Señor Jesús, como sus discípulos eran personas que tenían oídos para oír, se tomó este tiempo de explicarla y bueno, para nosotros también, gracias a Dios, están escritas para que las entendamos el día de hoy. Marcos 4:10 dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están afuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Esto suena raro, como así que no, suena como así, como que no quisiera que lo entendieran, pero esto no era un capricho o una decisión así como se entiende, sino realmente, y ya hemos visto a través de las palabras que el Señor Jesús decía muchas cosas que estaban en el Antiguo Testamento. Cuando lo escuchaban, las personas que estaban alimentadas de la palabra de Dios, conectaban la idea que estaba diciendo el Señor Jesús. Y Dios en el Antiguo Testamento, en Isaías, en Jeremías, siempre hablaba de que una profecía de que el pueblo endurecía su corazón, cerraba sus oídos, decidía rechazar antes de comprender que era el mensaje de Dios, porque sabían que eso los iba a llevar al arrepentimiento, iba a llevarlos a un cambio en sus vidas. Y ya para cerrar esta introducción y leer por fin los versículos, sabemos que hemos escuchado que las parábolas también están en los evangelios sinópticos, y se cuenta en los otros evangelios, se cuenta otra perspectiva. Solo para tenerlo en cuenta, en Lucas 13, cuando se está hablando de estas parábolas, o cuando cuenta la del sembrador y a continuación estas, que si se dan cuenta son muy de campesinos, como muy del día a día de las personas que lo estaban escuchando, que su día a día era sembrar la tierra. En Lucas 13 viene de un momento y lo escuchábamos también en los anteriores domingos, venía de un conflicto con los fariseos por sanar en un sábado, de que querían matarlo por esas cosas que estaba haciendo, de que Jesús se lamentaba porque Jerusalén no había atendido al llamado del Señor que había hecho desde el Antiguo Testamento. Es la imagen que dice Jesús de la gallina y los polluelos. Entonces el Señor Jesús, bueno, aquí queda registrado que él realmente se lamentaba por ello. Y vamos a leer los versículos, vamos a leer Mateo 13 del versículo 24 al 33. Entonces, si recuerdan la parábola del sembrador, ¿en qué se estaba enfocando la palabra del sembrador? En los terrenos. Aquí, en estas parábolas, se va a enfocar en la semilla. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. Mateo, capítulo 13, versículo 24. Dice así. Le refirió, voy a estar leyendo Reina Valera por si acaso. Pueden seguir conmigo en la lectura. Les refirió otra palabra diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salía la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega.
Y al tiempo de la siega, yo diría a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Leamos hasta ahí para explicar la primera. Entonces vamos aquí acabamos de leer la primera parábola, ¿cierto? El trigo y la cizaña. Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y algo que quiero que tengan muy en cuenta, como les estaba diciendo, es la palabra clave que quisiera que recuerden y que estén de pronto muy atentos para recordar lo que dice cada parábola es garantía. Entonces, pues, ¿qué es garantía? Rápidamente, quisiera preguntarles ¿cuál es el electrodoméstico más costoso que ustedes piensan que uno puede comprar en un hogar? Nevera, lavadora, si son grandes. Cuando compran una nevera, un lavadora, pronto un televisor, alguien que quiere pronto uno grande, se fijan en muchas cosas, ¿cierto? Se fija, uy, esta nevera economiza luz o no, hace escarcha o no, sí se fijan muchas cosas, pero digamos que todos vamos a comprar una nevera. ¿Qué me dirían si yo les digo, bueno, esta nevera está súper barata, o sea, es muy, muy económica, no va a encontrar nada más económico que esta nevera, pero la garantía es de un mes? ¿Ustedes qué dicen? Uy, no, o sea, no me voy a arriesgar porque si me dio una garantía tan corta, quiere decir que es mala, ¿sí? Pero si yo le digo, bueno, esta nevera, sí, es costosa, pero es que la garantía es de por vida. Si a usted se le daña cualquier cosa, no se preocupe, le llevamos a domicilio el repuesto. Uno que dice, uy, es costosa, pero es una buena inversión, ¿cierto? Eso es una garantía. ¿Y por qué lo hablo así? Fue de pronto la forma en que al leer las parábolas de Dios vi que el Señor estaba así, o era una intención que tenía con esta, o la intención que tenía con esta parábola. Y es mostrar que hay unas garantías para confiar en el reino de Dios. Confiar en el reino de Dios no era un salto al vacío en el sentido de que no sabemos o que de pronto tenía, uy, no sabemos si esto va a funcionar o no. No, las parábolas nos van a mostrar que tienen una garantía, un respaldo, una confianza, y que ese respaldo y esa confianza, como vamos a ver, la autoridad detrás de esa confianza y ese respaldo es el Señor Jesús. Entonces, vamos a ver, como dice aquí el título, vamos a ver 3 puntos: el trigo y la cizaña, la semilla de mostaza, la levadura y al final la explicación de esta. Para este primer punto, o esta primera parte del trigo y la cizaña, vamos a entender un poquito de ese contexto. ¿Por qué contó acerca del trigo y la cizaña? Entonces, dice la parábola, como lo veíamos, que un hombre siembra una buena semilla, pero viene alguien de noche y siembra la cizaña en el mismo campo. Eso no era algo que, se le ocurrió, algo que de pronto podía suceder, sino que era algo que sí sucedía frecuentemente, y era un ataque cuando alguien tenía un campo, y sucedía tan frecuente que alguien fuera a sembrarle cizaña que había unas leyes romanas incluso para castigar eso. Había 3 específicas, no las vamos a ver esas leyes, pero había unas leyes muy específicas en las que, bueno, si usted lo llegan a pescar haciendo eso de sembrar cizaña, tienen unos castigos, como recuperar la inversión, el campo, que quede todo como estaba para el trigo. Pero, ¿por qué se hicieron estas leyes? Y es porque, veámoslo así, la cizaña. ¿Alguien ha visto alguna vez cizaña o conoce la cizaña? Yo no conocía. ¿Tú conoces la cizaña? Uy, allá, ¿dónde la conociste? Perdón. Ah, buscaste. Ah, bueno. ¿Pero la han visto alguna vez? Yo, en foto. La cizaña sí era algo que se daba, o había la cizaña específicamente la que se daba allá, pero nosotros usamos todos los días, puede hacerse o muy seguido, la palabra cizaña. ¿Han escuchado de una persona cizañera? ¿Qué hace una persona cizañera? Planta dudas, chismear, ¿cierto? ¿Qué les dirían si en la iglesia o en su trabajo dicen, uy, es que allá hay una persona que es muy cizañera? Uno dice, uy, no, o sea, los que han vivido con una persona cizañera se pueden sentir como uy, no, que el ambiente se vuelve incómodo, como que empiezan a haber dudas, empiezan a haber mentiras. Bueno, ese dicho que tenemos no es porque sí. La cizaña, investigando, y por qué se había hecho leyes tan estrictas que no se hiciera eso, es porque la cizaña, puedes pasar a la siguiente, porfa, que tengo una imagen, sí. La cizaña tiene una particularidad, y es que se parece mucho al trigo,
pero cuando crece se enredan las raíces, se enredan, ¿sí? Y la cizaña, si llega a crecer y no se dan cuenta que es cizaña y la llegan a recoger con el trigo, las semillas de las cizañas tienen unas toxinas que son venenosas en ese sentido, son venenosas tanto como para seres humanos como para la gran mayoría de animales. Y esas semillas, pues si a alguien se le pasó, lo revolvió con trigo, hicieron harina, hicieron pan, las personas que comen ese pan podrían intoxicarse, pues como los síntomas de un envenenamiento, náuseas, pero incluso podría llegar en algunos casos a lograr la muerte. Entonces, por eso era tan terrible que alguien sembrara cizaña, porque como vimos en la parábola, uno no se podía arrancar, porque las raíces estaban enredadas, entonces si se arrancaba, pues se arrancaba también el trigo y se perdía toda la cosecha. Y pues si se usaba, era riesgo para la salud. Por eso era una ley, porque era un riesgo para toda la comunidad. Pues si vemos ahí en la parábola, en los versículos donde habla el Señor del campo que sembró la semilla, dice, los siervos le dicen, bueno, pues arranquémosla. Él dice, no, muy sabiamente dice, no la arranquemos, esperemos, pasa la siguiente por favor. Más o menos así es el proceso. Esperemos a que crezca, porque miren que en este estado no se puede diferenciar bien cuál es el trigo y cuál es la cizaña, pero cuando ya nace, cuando ya crece y da el fruto y es el momento de la siega, se puede ver mejor qué es el trigo y qué es la cizaña. Entonces, como se puede ver bien, ya cuando se recoge con la hoz, por eso dice, recojan la cizaña, aten las manojos y quémenla y luego recojan el trigo en mi granero. Entonces esa fue la solución del sabio sembrador, ¿cierto? Aquí podría pasar a darles la explicación, pero siguiendo el ejemplo de mi señor, él no explicó y explicó hasta el final. Entonces vamos a parar acá, vamos a ver las otras dos parábolas y vamos a entrar, pues para no dar una interpretación, sino ver qué fue lo que el Señor dijo acerca de esta parábola. ¿Qué podemos rescatar de acá? ¿Qué viene hablando? ¿Cuáles son los elementos comunes en la parábola y como vamos a ver en las siguientes? ¿De qué trata? De semillas, trata de que una semilla crece y trata de que la semilla tiene un resultado y unos frutos. Entonces tengámoslo en cuenta para las siguientes dos parábolas, nos va a ayudar para eso. Siguiente parábola, la semilla de mostaza. El crecimiento exponencial le llamé a este punto, por si hay alguien que anota. Para este quiero hacer un ejercicio, quisiera un voluntario, por favor. Va a regalos. Un voluntario, por favor. ¿Puedo usar esta mesa, perdón? No es de fuerza. No, yo no vuelvo a hacer. No es de fuerza, tranquilo. Sigue. Párate acá, por favor. Párate. Entonces, pues, bueno. Aquí hay dos regalos para John. ¿Sí? Míralos. Solamente puedes escoger, sin tocarlos, solamente puedes escoger uno. Escoge uno. Mira, este viene de Colpatria. ¿Quieres escoger ese? Listo, destápalo y muéstraselo a las personas, por favor. A todos nosotros. Uy. Bueno, vas a destapar este, pero ya no te lo quedas. ¿Sí? Muy bien, gracias. Entonces, ¿cuál fue la diferencia de pronto? ¿Por qué tú decidiste escoger uno al otro? ¿Por qué decidiste escoger este y no este? Porque a veces el que viene mejor empacado es el engaño. En cambio, el que viene como más sencillo, parece que se tiene algo más. Bueno. Esa fue la razón fundamental por la cual. Muy bien, muy pilo, gracias. Si esto lo hubiéramos hecho de pronto con un niño y de pronto hasta más exagerado, pues no va por el grande y uno dice, y bueno, una anécdota así cortica, yo alguna vez lo hice en Navidad, esa broma de primos de que uno entrega un regalo así gigante y es puro periódico y es una cosa chiquita, eso uno se va, es por eso, ¿cierto? ¿Por qué traje este ejemplo? Vamos a ver la parábola de la semilla de mostaza. Puedes pasar a la siguiente, por favor. La semilla de mostaza, ¿cuál particularidad tiene? Que es minúscula. Pues ahí dice que es la más pequeña, de pronto es la más pequeña que ellos conocían en ese momento, pero miren un poquito una escala. Dice que mide más o menos como unos 2 milímetros, puede caber en un dedo fácilmente, pero ¿cuál es la particularidad de la mostaza? Que a pesar de medir solamente como 2 milímetros, puede llegar a ser un árbol o un arbusto de
4 metros de alto. Y lo que está diciendo, pues vamos a leer, perdón, no leí los versículos, leamos los versículos. Y para explicarnos esto, dice, versículo del capítulo 13 de Mateo, versículo 31, otra palabra le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad, la semilla, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Entonces es muy interesante que el Señor Jesús haya escogido la semilla de mostaza, porque ¿qué es lo más impresionante y evidente de la semilla de mostaza? Bueno, aquí de pronto un cálculo, la proporción de crecimiento es como el 2000%, ¿sí? O sea, crece absurdamente respecto a cómo era, a cómo llega a ser, crece muchísimo. Pero el Señor Jesús usó muy sutilmente, dice que las aves... dice que de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen sus nidos en sus ramas. Y eso es una referencia en el Antiguo Testamento, y es una referencia muy bonita del Antiguo Testamento acerca de cuando había un árbol muy grande, voy a leer ahorita los versículos, cuando había un árbol muy grande que generalmente hablaba del reino de Dios o de la soberanía de Dios, lo que pasaba es que las aves encontraban ese refugio y esa seguridad de hacer sus nidos y vivir, y los animales podían vivir bajo el cobijo de ese árbol. Y lo que simbolizaba para las personas que escuchaban esto era que Dios daba provisión y sostenía toda la tierra, incluso a las naciones extranjeras lo llegaba a hacer así. Esos versículos están en Ezequiel, en Daniel, si los quieren algún día ver, cuando vean sobre esto, pues es como la interpretación que podemos, o que ellos podían haber entendido de eso. También es muy interesante que los judíos, como estaban acostumbrados ¿más arriba? Gracias. Como estaban acostumbrados a eso de los árboles grandes o los cedros, pues el Señor Jesús siempre en sus parábolas, fíjense cuando lean las parábolas del Señor Jesús, que Él usa ejemplos que rompen con lo que las personas tenían en mente pensado, siempre los impacta, siempre dicen, uy, ¿por qué hace eso? Entonces aquí en este caso, y lo vamos a ver también con la siguiente, escoge ejemplos que dicen, bueno, ¿por qué no habló de un cedro? ¿Sí? Esto lo hizo con una intención, y es, al generar ese contraste, es como cuando... ¿Recuerdan? No sé si conocen la historia, voy a decirla muy rápida. ¿Recuerdan cuando Elías hizo un sacrificio, estaba contra los otros sacerdotes, y que van a hacer un sacrificio para ver cuál Dios es el de verdad? Y que él llega y dice, bueno, como eso tenía que prenderse en fuego, vamos a echarle agua y, como mejor dicho, contra todas las probabilidades, para demostrar que realmente no fue un accidente, sino que realmente es Dios el que está presente. Este contraste lo pude ver así, como, o el Señor Jesús usaba muchos contrastes así. ¿Quién podría al ver una semilla, podría decir que podría dar un árbol tan grande? Y llevándolo a la parte de la interpretación, voy a hacer un ejercicio con ustedes y voy a leer esos versículos donde el Señor habla y claramente ellos entendían que el reino de los cielos era como ese árbol y la provisión que da para el mundo, pero pensemos en que, entendiendo ya eso, escuchemos estos versículos y pensemos en la soberanía de Dios y la provisión para nuestras vidas. Voy a leerlos. Dice así, Ezequiel 17:20 dice, toda clase de aves anidarán en él y encontrarán refugio a la sombra de sus ramas. En el 31:6 dice, las aves anidaban en sus ramas y bajo su sombra parían los animales salvajes. Todas las grandes naciones del mundo vivían bajo su sombra. En Daniel dice, mientras estaba acostado en mi cama, soñé esto. Vi un enorme árbol en medio de la tierra, el árbol creció muy alto y se hizo fuerte y se elevó hacia los cielos para que todo el mundo lo viera. Sus hojas eran verdes y nuevas y tenía abundancia de fruta para que todos comieran. Los animales salvajes vivían bajo su sombra y las aves anidaban en sus ramas. Todo el mundo se alimentaba de ese árbol. Y en el Salmo 84 dice, hasta el gorrión encuentra un hogar y la golondrina construye su nido y cría sus polluelos cerca de tu altar. Oh Señor de los ejércitos celestiales, mi Rey y mi Dios, qué alegría para los que pueden vivir en tu casa cantando siempre tus alabanzas. Entonces el reino de Dios para nosotros, ¿qué significa? Ver, conocer
la autoridad del poder de Dios y estar bajo el reino de Dios simboliza refugio o significa, y lo vemos en la práctica, refugio, sombra, alimento, alegría, hogar. Si no hubieran estas cosas, si no hubiera seguridad bajo la autoridad de Dios, no se harían estos ejemplos de que los animales y las aves incluso tienen la tranquilidad de criar a su familia bajo la soberanía, bajo estos árboles que simbolizaban eso. Entonces, para entenderlo, para ir yendo o concluyendo esta parábola, puedes pasar a la siguiente. Y para que lo recordemos, esta es la garantía número 1 del Señor Jesús y que por lo que vimos en esos versículos era muy claro para ellos. El reino de Dios crece mucho más de lo que imaginas. Dios puede hacer una obra o Dios hará una gran obra en ti sin importar quién eres hoy. Y eso es algo muy importante porque precisamente al contar la parábola, los judíos, nosotros no escogimos la semilla. El Señor fue el que escogió la semilla, el Señor fue el que dio el crecimiento y el Señor fue el que dio los frutos. Entonces, esta parábola se está refiriendo a eso, a la semilla, y se está enfocando en eso. Si los terrenos el terreno donde se plantó esta semilla, más adelante en ese terreno hubo un árbol grande que dio cobijo incluso a muchas aves. Entonces recordemos esto. Cuando pensemos en la semilla y por qué el Señor de mostaza y por qué el Señor escogió esto, nos va diciendo estas cosas. Dios puede hacer una gran obra en ti sin importar quién eres hoy. ¿Por qué? Porque el reino de Dios crece más allá de lo que imaginamos. Vamos a seguir viéndolo para seguir profundizando. Pasamos a la siguiente. La levadura. La transformación intensiva. Veamos los versículos, son los versículos del 33 en adelante. Dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Y de hecho nos mencionaron lo de la levadura ahorita, ¿no? ¿Cuál es la función de la levadura? Agrandar las cosas, pero no solamente agrandarlas. Yo tengo aquí, voy a hacer el ejemplo, a ver si lo recordamos. Yo traje aquí uno de los mejores descubrimientos del ser humano. La levadura. ¿Sí? ¿Qué pasa con la levadura? Afecta toda la masa, todo el pan, me lo comería, por respeto no me lo haga comer, pero afecta toda la levadura. ¿Quién? No sé si hay alguno, pero yo diría, ¿quién no se resiste a comerse un pan caliente? ¿Sí? Qué bueno que podemos disfrutar hoy día de la levadura, pero lo quise traer para pensar en el efecto positivo de la levadura, porque como nos mencionaban siempre los judíos cuando pensaban, o los israelitas cuando pensaban en la levadura, siempre era como algo que corrompe, ¿sí? Algo que daña, pero en este caso está rompiendo el esquema que tenían ellos en mente, y la levadura es algo bueno, es algo que transforma completamente la masa. Y pensando en pasa a la siguiente, por favor. ¿Por qué el Señor escoge la levadura? Porque habla de que el reino es como esta levadura que lo afecta todo. Si en la parábola anterior no sabíamos hasta dónde podía crecer el reino de Dios, aquí al pensar en la levadura, pensemos en ese aspecto positivo de la levadura. El reino de Dios también hace visible para todos, no solamente se hace visible para todos como un árbol grande que sale de esa semilla, sino que también transforma todo. Y eso es algo muy importante porque decidir por el reino de Dios, muchos podríamos estar buscando a Dios o podrían buscar a Dios por mejorar algún aspecto de sus vidas. Hay problemas de dinero, buscamos a Dios. Tengo este problema de salud, busco a Dios. Sí, pero muchas veces, tristemente, cuando pasan esas circunstancias, nos alejamos o hay personas que toman esa decisión. ¿Cuál es la garantía que está dando aquí el Señor Jesús? Es como el reino de los cielos es como la levadura. Él va a transformarlo todo. Si eres, así como en la parábola anterior, si eres un campo o eres que es apto para plantar la semilla, si eres una persona que tiene oídos para oír, si aceptas al reino de Dios, si aceptas vivir en el reino de Dios, la garantía es que Dios va a transformar todo. Puede que muchas de esas cosas de transformaciones sin que tú lo veas, la levadura empieza a actuar y uno no se da cuenta, uno tiene que hacer un esfuerzo porque la levadura actúe, pero la levadura, si uno no la vea y así
yo no tenga ese esfuerzo o ayude a la levadura actúa y transforma todo. Y esa es una garantía del Señor Jesús de que todo lo va a transformar. Esto me recuerda y me hace pensar inevitablemente en que la evidencia, ¿cuál es la evidencia que la levadura actúa en este pan? Y que creció, que es rico, que es comestible, lo puedo disfrutar. Tenemos evidencias visibles de el reino de Dios y la transformación que hace en la vida de una persona. Las tenemos. Escuchamos, si no es, incluso si no es tu caso, escuchamos de vidas que parecían no tener remedio y son transformadas por Dios. Son transformaciones que el Señor, solamente el Señor puede haber hecho. Podemos tener problemas en nuestra vida, hay personas que tienen problemas tan grandes como adicciones, como decisiones que han tomado a lo largo de su vida y que no ven una solución. Muchos deciden, y lo puedo decir, no es horario familiar, pero muchos incluso deciden quitarse la vida porque no encuentran una solución a su problema. Y qué triste, porque el Señor, la garantía que da por vivir en el reino, no es te va a solucionar la vida y vas a estar bien. Eso es algo muy superficial, lo voy a transformar todo. Hay una garantía de que incluso en esta vida y por la eternidad va a haber una transformación, va a haber un cambio bajo el reino de Dios. Y es algo que es muy emocionante y sigamos emocionándonos por la obra de Dios que ha hecho en cada uno de nosotros. Solo cierro esta parte porque es muy bonito cuando compartimos como hermanos nuestra vida, ¿no? Pues nosotros venimos aquí, nos reunimos, pero muchas veces no sabemos cuán grande ha sido la obra de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y qué chévere conocernos y compartir todo eso que Dios hace que está invisible a nuestros ojos, pero que vemos que es un resultado eterno. Solamente para pasar a la siguiente, leo este versículo de Isaías 55:6, que es un versículo que lo hemos escuchado mucho y para recordar la levadura. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Esto sí me anima a... Recordemos que vivir en el reino de Dios sí genera una transformación en nosotros. Si no estamos viviendo esa transformación en nuestra vida, vayamos al sembrador, vayamos al que puso la levadura y tenemos esta garantía. También creo que cuando leo estos versículos también pienso en aquellos que no lo conocen, que no han tenido esa transformación y me motiva y espero que los motive también a decir, bueno, quiero vivir esa transformación que Dios hace, si no la estoy viviendo, para también mostrar a otros la transformación que hace en mi vida. Y cuánto deseo a aquellos que amo y que conozco, que no solamente sea transformada su vida aquí, sino que sea transformada por la eternidad. Pasamos a la parte final entonces. La explicación que hace Jesús. Leamos desde el versículo 34 en adelante. Y aquí es donde yo digo, esto se pone como... Uno no se imagina que el Señor Jesús diga todas estas cosas. Versículo 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en palabras mi boca, declararé cosas escondidas de la fundación del mundo. Entonces, versículo 36, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos de lo malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega es el fin del mundo, el fin del siglo, perdón. Y los segadores son los ángeles. De manera que
como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y esta puede ser unas palabras difíciles, son muy claras, y lo primero que uno se preguntaría es, bueno, ¿por qué? Voy a ir por este lado. ¿Por qué dice que hay hijos del reino y hijos de lo malo? Porque hay esa distinción. Recordemos, como decía al principio, que desde el principio, cuando el diablo tentó al hombre, ¿en qué lo tentó? En ser básicamente su propio Dios, en tomar sus propias decisiones, en definir el bien y el mal por sí mismo. Y eso es lo que vemos replicado a lo largo de toda la humanidad. Hay buenos y malos, hay unos que escogen hacer el bien, otros que escogen hacer el mal. Es la misma historia que se repite desde el principio, por eso están también esas historias allí, Caín y Abel, las personas que construyen la Torre de Babel, las personas que se quedaron en el diluvio y las que no. Y aunque nosotros convivimos con ellos, convivimos con el bien y con el mal en este mundo y podemos discernir una cosa a la otra, no es tarea tampoco de nosotros hacer el juicio final. No es tarea de nosotros definir quién es bueno y quién es malo. ¿Quién es al final el que hace la siega? Dice, los segadores son los ángeles. Los ángeles son los mensajeros y los ejecutores de la voluntad de Dios, y será esto al final de los tiempos, ¿cierto? Y alguien podría decir, uy, bueno, pero, y lo he escuchado así, está hablando del juicio de Dios, ¿cierto? Está hablando de que va a haber un castigo. Hubo unos que son hijos del reino y unos hijos de lo malo. De hecho, Jesús, una pista que nos da Jesús es que en algún momento cuando habla de la mentira, el Señor Jesús les dice a unas personas, ustedes son hijos de su padre el diablo. ¿Esto por qué? Pues, ¿qué relaciona los hijos con los padres? Que se parecen. Los hijos hacen lo que ven a hacer a sus padres. Los hijos del reino, aquellos que decidieron tomar el regalo, la invitación del Señor Jesús a pertenecer al reino, y los hijos de lo malo, los que lo rechazaron. Y lo escuchaba así, Dios no es cruel en, como dice aquí, cortar la cizaña y quemarla en el fuego. No es algo cruel que haga eso con las personas. Y podríamos verlo así, pero como les decía al principio, de verdad no es un esfuerzo tan grande coger el celular, abrir redes sociales y impactarse con cosas como de por qué le hacen esto a niños, por qué le hacen esto a animales, por qué ocurren estas guerras, por qué por la decisión de ciertos personajes muchas personas sufren de esta forma. Y la decisión de seguir a Dios es voluntaria. Por eso Dios no va a obligar a nadie a que le siga y a que pertenezca a su reino. Pero también Dios no va a permitir que esto siga así para siempre. Dios es soberano y pues si no quieres estar con Él, Él tampoco te va a obligar a estar con Él, pero tampoco va a permitir que sigas o que afectes su creación para siempre. Por esto mismo vino el Señor Jesús. ¿Vino a anunciar el reino de Dios a unos pocos? Vino a anunciarlo a todos. Hoy es el día en que todos tienen la esperanza de aceptar la invitación del Señor Jesús. Incluso esta parábola, pasa a la siguiente por favor, nos da también una garantía. El reino de Dios está creciendo aunque no lo veas. Dios es el que hace crecer y no depende de nuestro esfuerzo. El reino de Dios está creciendo, muchas personas le están conociendo, aunque nosotros no lo sepamos y no lo veamos. A pesar de que veamos injusticias en este mundo, el reino de Dios sigue creciendo y tendrá su culminación. ¿Cuál es el ofrecimiento del Señor Jesús? La invitación es para todos. Hay un tiempo límite para aceptar aceptar el reino de Dios. Como les decía al principio,
que antes de tomar una decisión que cambia completamente mi vida, ¿qué necesito? Garantías. Y el Señor Jesús aquí está explicando garantías, está explicando el reino de Dios no es como ustedes se lo imaginan. Para muchos, no estar en el reino de Dios, ¿qué puede significar? También lo he escuchado, voy a vivir la eternidad en el infierno dando como rienda suelta a todos mis deseos pecaminosos. Muchos creen sinceramente que eso va a ser una fiesta donde puedo pecar infinitamente. No es así. El Señor Jesús en su palabra dice, las cosas no son como se las están imaginando. Por eso vino el Señor Jesús, vino a reconciliarnos. En su palabra también dice que el Señor no quiere que nos perdamos. El Señor Jesús murió para que pudiéramos estar con Dios para siempre. ¿El ser humano podía estar con Dios por sus propios medios? No, tenía una deuda, había cometido maldad, había cometido pecado y el juicio de Dios, el justo juicio de Dios era el pecado. Y como acabamos de ver, que Dios ejecute ese castigo es una muestra de justicia, de amor, incluso para con su creación. Pero el Señor Jesús logró esto para nosotros. Tomó sobre sí mismo ese castigo y ese pecado, y es algo que debemos ser claros cuando hablemos del Señor Jesús. El Señor Jesús aquí fue claro. Pudo haber personas que le dijeran, oiga, no diga eso porque se nos van a ir las personas, ¿cómo vas a decir esas cosas tan aterradoras? No, el Señor Jesús fue muy claro. No estaba haciendo terrorismo, porque fíjense que Él se enfocó mucho en decir todas las bondades de aceptar el reino de Dios, pero sí debemos ser claros en que hay un castigo, pero hay una esperanza. No es proclamar un evangelio que nos va a tener asustados, sino por el contrario. El Señor Jesús ya se ha encargado de todo. Ya vino, tomó sobre sí el castigo y al día de hoy hace la invitación a todos aquellos que la acepten. ¿Recordaremos estas 3 parábolas? Si no, espero que los ejemplos hayan servido de los regalos, de la levadura. Son ejemplos que nos pueden ayudar en el día a pensar cómo el reino de Dios cambia mi vida. Mi oración, y espero que la de todos nosotros sea, yo muchas veces no muestro cómo los resultados del reino de Dios en mi vida. Señor, ayúdame a que mi vida realmente refleje y muestre ese gozo que es vivir contigo y es vivir bajo tu reino, para darle esperanza también a otras personas que no conocen del reino de Dios, que conocen o que lo único que saben es lo que se ha dicho de Dios o las mentiras que se han dicho acerca de Dios, del final de los tiempos, de la reconciliación con Él. Pasa a la siguiente, por favor. No hay más. Pasa a la segunda, por favor, a la segunda diapositiva. Entonces, para que lo recordemos, ¿cuáles eran las 3 parábolas? Cizaña, semilla de mostaza y la levadura. ¿Qué tenían en común esas parábolas? Hablaba del crecimiento de una semilla. La levadura también podríamos decir, pues como si fuera una semilla. La metió en la harina y creció y hizo su efecto. Algo también en común en las 3 parábolas es que es fundamental la autoridad del Hijo del Hombre. Perdón, no lo expliqué ahorita, no lo voy a explicar, pero no sé si todos saben a qué se refiere el Hijo del Hombre. Es un tema muy interesante, no sé si más avanzado, Mateo, lo veamos, pero el Hijo del Hombre está aludiendo a una figura de autoridad y divinidad en Daniel 7, que cuando los israelitas, los judíos, escuchaban el Hijo del Hombre, ya sabían a qué se refería, tanto que cuando Jesús dijo, yo soy el Hijo del Hombre, lo querían apedrear porque se estaba igualando a Dios. La autoridad detrás del crecimiento de la semilla, siempre en todas las parábolas, quien estaba sembrando era el Hijo del Hombre. Cuando el Señor explica quién era el sembrador, explica el Hijo del Hombre. Por medio de él es purificada la cosecha, el árbol crece y la masa se leuda. Entonces, esta es la segunda, no, ¿dónde están las preguntas? Perdón. ¿Dónde están las preguntas iniciales? Esta. Solamente quiero cerrar con lo siguiente. Sí, voy a cerrar solamente con estas preguntas. ¿Tenemos garantías de la transformación que puede hacer el reino en nuestra vida, ya que la hemos aceptado? Ahora que hemos aceptado vivir en el reino de Dios, ¿tenemos la garantía de quién va a transformar nuestra vida? ¿Qué es lo que va a cambiar?
Dios tiene el poder de lograrlo y realmente yo quiero ese cambio, son respuestas, son preguntas a las que debemos dar respuesta para ver cuál es nuestra posición frente a la invitación del reino de Dios. Vamos a dejar que pase el tiempo y no aceptar la invitación del Señor Jesús, o pidámosle con un corazón humilde, reconociendo que somos los terrenos en los cuales el Señor siembra su semilla, y pedirle: Señor, en realidad necesito que tú transformes esto en mi vida y solamente tú puedes hacerlo. Eso es una esperanza tanto para nosotros que lo conocemos y vivimos en su reino, como para aquellos que no le conocen. Entonces, oramos y cerramos este tiempo. Ahora, Padre, gracias en verdad por la sabiduría que hay en tu palabra. Gracias porque no estamos en verdad siguiendo palabras vacías, no estamos siguiendo mitos que de pronto nos han contado, sino que tu palabra es viva y verdadera el día de hoy, no solo para nosotros que ya te conocemos, sino para los que no te conocen. Ponemos en tus manos nuestras vidas para cada vez vivir reflejando mejor esa transformación que has hecho en nuestro corazón, que has hecho en nuestra vida para siempre. Y también estoy seguro que en cada uno de nosotros están nuestras mentes aquellos que amamos y que conocemos y que no te conocen y que necesitan, también como nosotros necesitábamos, de tu salvación, de tu reino en nuestra vida. Te damos gracias por estas palabras, te pido que nos transformen, que podamos seguir pensando en ellas, sigamos interesados en seguir indagando en tu palabra todo eso que tienes para nosotros, para nuestra vida, y que podamos unirnos a esos propósitos que también tienes con nosotros, que no solamente se quedó en la salvación, en una semilla, en que dio vida para nosotros, sino que te pedimos que nos ayudes para dar frutos para ti, en que no solamente nosotros seamos transformados, sino todos aquellos que estén a nuestro alrededor puedan ser transformados y poder darte la gloria a través de eso, en nuestros trabajos, en nuestras familias y aquí como tu iglesia local, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.